Saludos buscadores del misterio y gracias por asistir a granmisterio.org. Veréis, la energía atómica, las armas nucleares, siempre han estado relacionadas con el fenómeno OVNI. Y esto ha pasado porque a lo largo de la historia parece que existe una enorme casuística donde el fenómeno OVNI se acerca, se aproxima a estas centrales nucleares y también a puntos estratégicos militares donde tienen silos de misiles subterráneos. Hay varios casos donde estos objetos voladores no identificados, estas luces, se acercan a las bases y activan y desactivan los misiles a voluntad, volviendo completamente inútil y también desesperado ese mecanismo militar que controla los misiles. No ha pasado ni una ni dos veces, han pasado más, y hoy vamos a hablar de los casos más extraños y relacionados con todo esto, sobre las misteriosas luces que nosotros llamamos OVNI, pero a saber qué hay detrás. Como sabéis, hace poco el Pentágono al fin admite que existen estos OVNIs, los llaman amenazas aeroespaciales, e insisten en que no saben lo que son. Más allá de los vídeos que nos presentó el Pentágono, más allá de eso, el informe es crucial. Nos habla de que se metían dentro del agua, salían del agua, se volvían invisibles ante el ojo humano y tenían tantas fuerzas G que era imposible que algo vivo estuviera dentro de estas esferas. Pero bueno, algo se está moviendo, algo muy importante en la temática OVNI. Estamos viviendo tiempos extraños, tiempos de oro, y por eso es importante observar qué ha pasado hace tiempo con este fenómeno, sobre todo en las bases nucleares. Veréis, para hablar de este tema tenemos que mencionar a un periodista, un investigador llamado George Knapp. Y es que George Knapp mencionó varias instalaciones nucleares o atómicas en las que efectivamente hay casos OVNI de este tipo. Se mencionan la base militar de Los Álamos, la de Livermore, la de Sandia o la de Savannah River. Todas ellas tienen real casuística de OVNIs, con datos fundamentados. Como vamos a ver, se habla mucho de incidentes de naves desconocidas. A veces son luces, a veces tienen aspecto metálico. El primero de los incidentes ocurrió en 1940. En los laboratorios atómicos de Los Álamos aparecieron lo que los militares, lo que los testigos observaron, no ovnis, sino bolas de fuego. Se veía perfectamente el fuego, pero eran de color verde. Estas bolas se fueron acercando hacia la base militar y fueron vistas por muchísimos funcionarios que allí estaban trabajando. Durante 10 años, estas esferas verdes, de fuego verde, aparecieron muchas veces y en algunas ocasiones perseguían a varias personas dentro de la base militar. Cuando el periodista George Knapp decía que perseguían, se refería a que estaban funcionarios entrando en varias partes de la base militar, cuando antes de entrar estaban estas esferas, y cuando salían por otro lado, esas esferas aparecían por el otro lado, como si estuvieran observándolos más que perseguirlos. Durante todos estos años, claro, debido a la frecuencia de aparición de estos extraños aparatos o luces extrañas, se crearon varios equipos especializados para monitorizar los incidentes, registrarlos todos y así proteger las instalaciones, porque podría ser cualquier amenaza. Primero pensarían en otros países, tecnología exótica, y luego obviamente en su cabeza de estos funcionarios la palabra OVNI aparecería como pensamiento seguro. En este contexto, en 1945, en la base White Sands se produjo uno de los incidentes más importantes. Esta base la encontramos en Nuevo México y allí es donde se probó la primera bomba atómica del mundo, el 16 de julio de 1945. Según el exastronauta del Apolo 14, Edgar Mitchell,
las armas y otros sistemas de esta base dejaron de funcionar completamente en presencia de estas luces de fuego verdoso, que, como vemos, se habían desplazado o estaban apareciendo en esta base de White Sands, diferente a la de los Álamos. Entonces se acercaron y parecía como si estuvieran interrumpiendo o desactivando a distancia todos los dispositivos que tenían allí, sobre todo las bombas que estaban fabricando. En la opinión de Mitchell, recordemos, el astronauta del Apolo 14, los ovnis están tratando de obligarnos a ser pacíficos, y de sus propias palabras dijo lo siguiente, y os lo leo: White Sands era un campo de pruebas para armas atómicas, y eso era lo que interesaba a los extraterrestres. Querían saber sobre nuestras capacidades militares. Mi propia experiencia hablando con la gente ha dejado en claro que los extraterrestres han estado intentando evitar que vayamos a la guerra y ayudar a crear la paz en la Tierra. Aquí hay varios puntos a analizar de las palabras de Edgar Mitchell. Primero, menciona directamente extraterrestres. No cae en ese estrecho margen que tienen los ovnis como objetos voladores no identificados, que podría ser cualquier cosa. Directamente los llama extraterrestres. Habla de que se hacen presentes ante nuestras armas atómicas y las desactivan como una forma de decirnos que no tenemos que usarlas. Me parece interesante que un astronauta hable de todo esto, que seguramente al hacerlo se sale de todo ese control de la NASA y de los superiores que obligan a muchos astronautas a no hablar abiertamente de lo que piensan sobre los extraterrestres. En este punto tenemos que hablar de otra persona, el ex capitán de la Fuerza Aérea, nada más y nada menos, Robert Salas. Este hombre contó en 1967 cómo en la base de la Fuerza Aérea de Montana, que se llama la base Malmstorm, cómo allí un día apareció una luz roja muy brillante. Su diámetro era de 30 pies, aproximadamente 9 metros, y se iba acercando hasta la puerta de la base, a baja altitud. Y cuando llegó a pocos metros, 10 de los misiles nucleares ICBM que estaban en la base empezaron a fallar. Quedaron totalmente desactivados y esto dio la alarma a nivel interno porque, claro, habían perdido el control de misiles nucleares. Esto lo supo directamente el gobierno. El ovni, esta esfera rojiza que estaba en la puerta, se marchó unas horas y los técnicos no podían volver a activar los sistemas de seguridad de los misiles. Solo lograron activarlos cuando este ovni apareció nuevamente, pero por la noche. El señor Robert Salas, ya os digo, fue capitán de la Fuerza Aérea y estuvo presente en todo este acontecimiento. Y dijo lo siguiente, os voy a leer sus palabras textualmente. Y justo cuando llamé a mi comandante, nuestros misiles comenzaron a entrar en lo que se llama una condición de no funcionar o imposible de lanzar. Esencialmente fueron desactivados mientras este objeto todavía se acercaba sobre el sitio. Podrían tener mucho más daño permanente a nuestros sistemas de armas, y no lo hicieron. Si quisieran destruirnos con todos los poderes que parecen tener, creo que podrían hacerlo en un santiamén, por lo que personalmente no creo que fuera una intención hostil. Este capitán de la Fuerza Aérea opina muy parecido a Edgar Mitchell, como que su intención no es hostil. Desactivan los misiles para darnos un toque de atención y decirnos, nosotros podemos hacer esto, más vale que no los activéis. A lo mejor sí que es una hostilidad, en mi opinión, pero camuflada, como si estuvieran jugando con hormigas. La hostilidad puede llegar en cualquier momento porque seríamos juguetes ante ellos. O asimismo opinó Andreas Faber-Kaiser en sus antiguos libros como El muñeco humano. Somos muñecos de estas entidades.
Recordemos que podrían habernos creado. En fin, otro incidente. Este incidente aconteció en 1980, en una base de las Fuerzas Aéreas de Inglaterra llamada Bintwaters. Allí se mantenían en búnkers subterráneos 25 armas nucleares, misiles nucleares. El excoronel Charles Holt de Estados Unidos, que era subcomandante en aquel momento en esta base, informó de la aparición de varias luces muy brillantes en los cielos de la base. Nuevamente vemos el mismo patrón. Aparecen las luces, se acercan. En este caso, desactivaron estos 25 misiles nucleares que estaban bajo tierra en búnkers. Obviamente la base activó los sistemas de alarma ante amenaza. Todos se pusieron a la defensiva ante estas extrañas luces. Luces que descubrieron en los bosques, también estaban en los bosques, y allí apareció un objeto muchísimo más brillante que los otros, de color rojo y oscuro en su centro, un rojo más oscuro en su centro. Este ovni arrojaba algo similar a metal fundido desde su interior. El metal caía al suelo, como si estuviera goteando, muy raro. Se movía suavemente mientras lo estaban observando y empezó a dividirse. Como si fuera una gelatina, se dividió en 5 objetos más pequeños. Estos empezaron a ascender y se perdieron en el cielo. Los militares estuvieron buscando por todo el terreno, en varios kilómetros cuadrados, y no encontraron nada. No encontraron absolutamente nada. Ni las marcas típicas de aquellos ovnis de hace muchos años, que se posicionaban con una especie de trípodes que dejaban marcas y quemazones en la hierba. No encontraron nada. Mientras todo esto pasaba, otro ovni, que también tenía un resplandor muy brillante, lanzó un rayo de color rojo y lo lanzó cerca de la base, en el suelo. Y esto es así porque parece que estos ovnis sabían que debajo de ese suelo estaba el búnker con los misiles. Los desactivaron completamente. Luego, a las horas, volvieron a estar activos. Claro, ¿qué sentido tiene que aparezcan, pongan en amenaza toda la base y decidan desactivar los misiles unas horas y ya está? ¿Por qué hacen eso? Claro, la lógica de estos seres no podemos entenderla con la lógica humana. Pero lo que decía el astronauta y el ex capitán de la Fuerza Aérea puede ser que tenga razón. Que a lo mejor es una advertencia que esta gente, estos seres, sea lo que sea, lo único que quieren es que no usemos fuerza atómica, porque saben que podemos destruirlo todo. A lo mejor no dejarían en el último momento, y esto es una teoría personal, que varias naciones intercambiaran misiles nucleares, que se los lanzaran. A lo mejor intervendrían. No lo sabemos, es una teoría especulativa mía. Lo que sí que es de verdad y real es la casuística de estos casos que os he mostrado. Son palabras de eminencias dentro del campo de, un astronauta, Edgar Mitchell, que creo que ya falleció hace unos años. Sobre toda esta temática, si queréis investigar más, os dejo un libro del investigador de ovnis llamado Robert Hastings. Este se llama Encuentros extraordinarios en sitios de armas nucleares, y el título es revelador. Ahí tenéis datos concretos, pruebas concretas y toda esa historia cronológica de aparición de ovnis en bases nucleares. He extraído de aquí un par de casos, 3 casos, que me han parecido muy interesantes para la reflexión. Claro, esto se relaciona también con noticias de hace unos años donde se denunciaba cómo ovnis, que luego resultaban ser drones, se acercaban a centrales nucleares. Drones de gente que a lo mejor estaba espiando, o a lo mejor podría ser hasta otra nación, colocando drones para observar estos puntos. Pero lo que pasa aquí es que dejan de ser drones cuando su comportamiento es extraño o no conocido.
como este que goteaba un metal líquido y luego se dividió en 5. Tiempos extraños vivimos y cosas muy raras están por acontecer. En fin, aquí acabamos hoy. El misterio está servido, os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo. Llegamos al final del programa. Puedes seguirme en mis otros 2 canales donde también subo información sobre misterios y enigmas. A su vez, también puedes seguirme en las redes sociales donde actualizo cada día su contenido. Que las estrellas guíen vuestro camino. Hasta pronto, amigos.